Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar un nuevo temita. No sé si se habrán dado cuenta, pero los últimos tres temas se ha tratado sobre la iglesia. Y es que este justamente ha sido un bloque de temas de la iglesia. Y hoy día vamos a cerrar con este bloque. Y el tema se llama La iglesia en el Perú. Y cuando hablo de iglesia no solo me refiero a estos tiempos, sino también a muchos años anteriores, ¿no? Más de 100 años. Pero antes vamos a empezar con una oración. Y el día de hoy es especial porque hoy día es el día de todos los santos, así que he elegido una oración para rezarla juntos. Empecemos. Entonces chicos, rezamos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, hoy venimos a ti en oración, recordando a todos aquellos que aún habiendo amado y querido, también hemos llegado a ver morir. Confiamos que estén allí contigo, en tu paz y en la vida eterna, que algún día nosotros también alcanzaremos. Acógelos entre tus brazos y hazles sentirse cómodos y queridos. Gracias, Señor, por los recuerdos que tenemos de ellos, y gracias también por todo aquello que compartimos y vivimos a su lado. Padre nuestro, pedimos que a través de la oración podamos acercarnos más a ti, creciendo en fe, amor y bondad, para que así, llegado el día, podamos presentarnos ante ti, preparados para entrar en el reino de los cielos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno chicos, el tema de hoy nace justamente esta idea de dar este tema con una frase del Papa Francisco, la cual la dijo cuando vino acá al Perú, y es la siguiente. Dijo, el Perú es una tierra ensantada. Esta frase me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si se habrán dado cuenta, pero no es muy común que en un país de América haya tantos santos. Y lo más particular de esto es que muchos interactuaron en una misma época. Cuando el Papa dice el Perú es una tierra ensantada, justo lo decía haciendo alusión a santos como San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, ¿no? Ellos nacieron en Perú. Y también nosotros hemos tenido la bendición de tener santos cuya vocación y servicio lo hicieron aquí. Eran de España, pero vinieron acá y dieron toda su entrega a Dios y a los demás. Estoy hablando de Santo Toribio de Mogrovejo, San Juan Macías, San Francisco Solano. Entonces, chicos, es una tierra ensantada. Y lo podemos ver en las manifestaciones de fe que tiene el Perú. Tenemos, por ejemplo, bueno, en este mes de octubre que ha finalizado, vemos justamente con el Señor de los Milagros. También, por ejemplo, hay distintas advocaciones marianas, como la Virgen de Chapi, la Virgen de la Puerta. Entonces, como vemos, es un país que manifiesta su fe. Si bien es cierto, la práctica ha bajado un poco, igual Dios sigue dando frutos y ese testimonio de fe de estos santos sigue latente en la historia del Perú y en las distintas partes donde conocieron a estos santos. Por eso el día de hoy vamos a ver la siguiente presentación. Bueno chicos, justo ahorita vamos a ver lo de los santos y yo creo que cuando pensamos en un santo, pues hay algo clave en cada uno de ellos. Y es que su vida se divide en dos, pero a la vez se une en el amor de Dios, que es justamente esto. Por un lado, estamos viendo justamente el amor al prójimo, como vemos ahí en la imagen en Santa Rosa tratando a un enfermo, y vemos por el otro el amor a Dios, esa entrega, esa oración que ella tenía. Santa Rosa de Lima, algunos piensan de que ella era una monja, pero no era monja, no era religiosa. Sí entró a una orden de los dominicos, la tercera orden, si mal no me equivoco, pero como laica. Y en eso se caracterizó ella. Ella se caracterizó en un amor profundo a Dios, con una oración increíble. Ella buscaba momentos de silencio, de soledad, para estar a solas con Dios y le entregó todo a Él. Ella se consagró a Dios, ¿no? Por eso vemos justo la imagen de acá arriba, ¿no? De ella rezando ahí de rodillas. Ella ofrecía incluso sus dolores, sus dificultades, la enfermedad que de ahí tuvo por la salvación de las almas, para aliviar los dolores de los enfermos. Y por el otro lado, justamente, vemos su ayuda al prójimo. Ella tiene una frase bien.
una frase bien bonita que es: cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. Y eso lo comprendió desde muy joven. Cuentan justamente de que en su casa ella lo que hacía en esos tiempos, había gente con tuberculosis, los trabajos en las minas eran bien fuertes y la gente de verdad también se enfermaba, y más aún las personas pobres. Entonces ella lo que hacía era en su casa abría la puerta y justamente albergaba a estas personas enfermas. Bueno, no es que les daba un lugar donde vivir, pero sí por un momento les trataba sus enfermedades, trataba de curar sus heridas, aliviar sus dolores, ¿no? Entonces su casa se volvió como una enfermería, ¿no? Imagínense, ¿quién haría eso en estos tiempos, ¿no? De que tu propia casa la vuelves enfermería porque ves el dolor humano, la enfermedad. Y por otro lado, otra de sus frases, que va justo ya más al amor de ella a Dios, es esto, ¿no? El amor es duro, pero es nuestra esencia. Eso es lo que nos eleva por encima del resto de las otras criaturas. ¿Qué nos está diciendo acá? Que nosotros hemos nacido para amar. ¿Por qué? Porque venimos de Dios. Eso es lo que nos eleva. Y justamente eso es lo que ella hizo. Ella ofreció muchos sacrificios, como le digo, incluso llegó a padecer tuberculosis, creo que se contagió justo en este servicio que daba a las personas más necesitadas, ¿no? Entonces ella vio la cruz del Señor, se aferró a Él, y no solo se aferró a Él, sino también vio en las demás personas a Jesús. Y eso es lo que nos enseña Santa Rosa de Lima. El otro santo es San Martín de Porres. San Martín de Porres coincidió en la misma época, incluso se conoció con Santa Rosa de Lima. ¿Y en dónde se encontraron? Pues dicen justamente en esa labor que ellos hacían por los más necesitados. San Martín de Porres fue una persona muy humilde y da la casualidad, la diosidencia, ¿no? Que uno cuando piensa en humildad, pues, ¿cuál es el oficio, el trabajo más humilde que puedes ver? Es el de barrer. Como vemos en la imagen del medio, él tiene una escoba, porque él siempre estaba ahí en los trabajos más sencillos, pero a la vez más necesarios. ¿Por qué? Sucede que San Martín de Porres desde muy joven logró, para justamente tener ese dinerito, ayudar a las personas y todo, pues se dedicó a trabajos como barbero, ahora lo que vemos en las farmacias, bueno, en esos tiempos un poquito más rústico, pero él también, ¿no? Él vendía justamente estos remedios, aconsejaba qué tomar, qué no, ¿no? Y normalmente las farmacias también estaban más al acceso de las personas más necesitadas, ¿no? Entonces, él justo aliviaba estas cosas. Era increíble porque desde muy joven había gente que iba y él las curaba, las sanaba, sabía qué darles, ¿no? Entonces era increíble. Y cuando él decide justamente unirse a una orden, bueno, tenía el problema de su condición de color, porque en esos tiempos, bueno, había este tema de color. Y finalmente le permiten entrar, si mal no me equivoco, el término es como donado, que es justamente las labores más sencillas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir como, por ejemplo, el que hace de portero, ¿no? El que justamente se encarga de la limpieza del convento. Por otro lado, de cortar el cabello, porque sabían que él tenía esa cualidad, ¿no? Pero algo que comienza a resaltar en la vida de él, como vemos en la imagen, en esta imagen, por ejemplo, de San Martín de Porres con los niños repartiendo pancitos, y comida, es eso, que él iba y cuando él salía a la calle daba todo. Se preocupaba y preguntaba, ¿no? ¿Qué les faltaba? ¿En qué él podía ayudar? ¿No? Si bien no tenía dinero, pero es increíble, Dios hacía maravillas a través de él, ¿no? Y la ayuda llegaba. Y por otro lado, vemos en el otro lado de la imagen, ¿no? Vemos a San Martín de Porres dando de beber a un enfermo. Y eso es algo muy particular. Él siempre aliviaba los dolores de los enfermos, los curaba. Incluso Dios lo iluminaba, el Espíritu Santo lo iluminaba para justamente saber qué recetar, ¿no? Y en muchos casos se hizo milagros de curación. Él tenía una frase muy bonita que dice la siguiente: yo te curo y Dios te sana. Es increíble. Yo te curo y Dios te sana. Y es así. Dios es finalmente el que te sana, el que te salva. Y al final San Martín de Porres se reconoce un instrumento de Dios. Como vemos finalmente en la imagen de arriba, ¿no? Vemos a San Martín de Porres orando. Porque él sabía que nada de las cosas que él hacía las podía hacer solo, si no fuera por la ayuda de Dios.
Entonces, ese es justamente este santo. Y algo particular finalmente para terminar esta historia, además de, bueno, la imagen clásica de abajo que podemos ver en la imagen en el medio del perrito, el gatito y el ave comiendo, porque él tenía este don de poder hablar con los animales, es que él logró unir lo que incluso hasta hoy en día no se une. Logró unir todos los sectores del país. ¿No? En esos tiempos habían los españoles, los blancos, habían los mestizos, habían los esclavos, ¿no? Los negros, personas mulatas. Entonces él logró unir todos estos sectores. ¿Por qué? Porque cualquier persona que le decía auxilio, él iba y ayudaba, acudía a las personas enfermas. Y este es un gran ejemplo de humildad, de amor. ¿No? Él, a pesar que no llegó a ser sacerdote ni un fraile mayor, aún así fue un súper instrumento de Dios. El siguiente santo es Santo Toribio Mogrovejo. Él nació en España y se le delega justamente el arzobispado de Lima a él. Entonces él viaja a Lima, ¿no? Él desde arranque, desde que llegó, él la tenía clara. Él, a partir de ahora, todas las personas que eran parte de su arzobispado, todas estas diócesis, eran sus ovejas, su familia. ¿No? Justo dentro de las anécdotas que hay que contar, es de que él recorrió más de 40.000 kilómetros en su vida acá en Lima, acá en Perú. ¿Por qué? Porque en ese entonces el arzobispado de Lima, hoy por hoy, incluso para que se den cuenta una idea, estaba conformado. Y está conformado ahorita, por ejemplo, por Lima, por Chosica, por Lurín, por Huacho, ¿no? En sus tiempos por Ica, por Pisco, ¿no? Entonces, por Chosica, imagínense recorrer todo eso. En esos tiempos no había carro, no había Olturza, no habían taxis, no había menos aviones, ¿no? Entonces todo lo tenía que recorrer a pie, como muchas veces lo hizo, y por ahí en mulita, ¿no? Entonces, es increíble, pero él recorrió, él gastó su vida por Jesús y los demás. Como vemos en la imagen del medio, vemos justamente a este Santo Toribio, bueno, en este caso es una imagen, representación, ¿no? Que vendría a ser la labor que hizo Santo Toribio con las personas justamente indígenas. ¿Por qué? Porque en los tiempos donde él estaba, justamente estaban los indígenas y él se dio cuenta de algo que en realidad las personas no querían reconocer, que era justamente todos estos abusos que se estaban cometiendo contra las personas indefensas, ¿no? O justamente las personas indígenas. Ellos sufrían los abusos de poder, eran maltratados, explotados, ¿no? Y él cuando se toca con esta realidad, él las denuncia. Comienza a denunciar y justamente decir que eso no era lo que Dios llamaba, ¿no? Mucha gente le decía, sí, pero ya es costumbre, pero Dios no es costumbre. Y eso justo decía, y él ayudaba. Y para que se sorprendan, ¿saben qué hizo Santo Toribio de Mogrovejo cuando supo que iba a tener a cargo el arzobispado de Lima? Comenzó a estudiar el quechua y el aymara. Normalmente, cuando vemos la historia de los españoles, ellos imponen el español, ¿no? Y las personas tienen que, en cierta forma, renunciar a su lengua. ¿Qué es lo que hizo Santo Toribio de Mogrovejo? Se puso a estudiar quechua y aymara. Y es así que uno de los grandes legados que él nos dejó fue el catecismo en quechua y aymara. Y así es como llegó a muchas personas, a muchos indígenas. Incluso los mismos indígenas se asombraban por el amor y la humildad que él recibía, ¿no? Y por ese contacto tan cercano que tenía. Él incluso llegó a dar la confirmación a Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, ¿no? Y fue un santo que de verdad cambió la iglesia de ese entonces acá en Perú, con su ejemplo de humildad, de sencillez, de amor, entrega. Él no se sentó en una silla de oro y se quedó ahí, no. Él desde arranque, desde el primer día, salió al encuentro de los más necesitados. Y su frase justamente es, al único que es necesario siempre tener contento es a nuestro Señor. Pero ojo, también el Señor está en los más necesitados. Ahora chicos, yo sé que me pueden decir, ay, pero Sebastián, me estás hablando del año 1580, 1600, ¿no? Estamos hablando muy antiguo, ¿no? Y esa, bueno, es cierto, ¿no? Eso es parte de nuestra iglesia, todos conformamos la iglesia, los santos son parte de ello, y esa fue la labor, su misión. Y ahora me puedes preguntar, pero ¿y ahora qué es lo que está haciendo, no? Ellos eran santos, ahora ¿acaso hay un santo ahorita en estas épocas, no? Bueno, que lo hay, lo hay. Nosotros no es que sepamos quién es santo y quién no, pero hay personas de bien. Y eso es lo que ahorita les voy a mostrar.
Lo que hoy por hoy, en estos tiempos, y más aún en estos tiempos de necesidad y de amor, justamente hay proyectos, hay asociaciones que se han creado con el objetivo, con la misión de ayudar al prójimo, a los más necesitados. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. La primera asociación o organismo de ayuda que les voy a mostrar es Cáritas del Perú. Como ustedes están viendo, ahí dice 60 años, se fundó en 1955. Es una asociación que justamente Cáritas, que significa caridad, ¿no? Que es ver el corazón del necesitado, ver a Jesús, ver con los ojos del corazón al que necesita ayuda. Esa es la misión de Cáritas. Y es bonito, como ustedes ven ahorita en estas fotos, pues todo esto ha estado haciendo Cáritas por más de 60 años. Ahorita ya serían 65, ¿no? Y es increíble porque ellos dan asistencia técnica para que las personas puedan hacer sus negocios, también dan educación, dan salud, alimentación, buscan reducir la anemia, nutrición, ¿no? Entonces está en todos lados tratando de dar también autonomía, ayuda, ¿no? Entonces es increíble. Ahorita vamos a ver un pequeño video donde muestra todo lo que está haciendo Cáritas por el Perú. Y quienes lo están haciendo, hay que recordar, Cáritas está conformado, bueno, por todos estos países y acá en Perú por peruanos, peruanos que están dando justamente su vida por los demás. La otra asociación es la Asociación de las Bienaventuranzas, con el padre Omar. Él es increíble, ¿no? No está solo, justo con un hermano más de él, que es un laico, que le pide justamente fundar esta Asociación de las Bienaventuranzas. Esa es la visión que ustedes están viendo acá en las fotos. Lo que ellos hacen, se preocupan por las personas que son descartadas por la sociedad. ¿A qué me refiero? Son las personas pobres, las personas enfermas. Esto, por ejemplo, nace, él cuenta, porque él tenía esa vocación, ese grito en el corazón de decir, tengo que ayudar, tengo que hacerme cargo de los que sufren. Y justo encuentra una persona que tenía, si mal no me equivoco, un tema cerebral, y ahí es donde él decide acogerlo y hacerse cargo de él. Y de la misma manera como vemos acá, él hoy por hoy busca hacerse cargo de los niños abandonados, de las personas enfermas, quizás
con parálisis cerebral, ¿no? Personas que no, con ciertas discapacidades, por las personas pobres, ¿no? Ahí vemos un bebito, ¿no? Y esa es su preocupación. Su preocupación es que nadie sea descartado. Todo aquel que sea abandonado, pues Él lo acoge con mucho amor y con los brazos abiertos y sin juzgar. Eso es lo más bonito. Así que vamos a ver el siguiente video. Aquí muchos niños son dejados porque no tienen la suerte de tener un hogar. Leo llegó sin nombre siquiera, lo recibimos y ya tiene su DNI. Por ese futuro alentador que ahora tiene, lo apellidamos Buenaventura. Yo aquí conocí a Fabricio, lo dejaron en la puerta del hogar cuando era muy pequeñito. Cuando empezó a hablar, lo primero que me dijo fue papá. Lo adopté y ahora tengo mi familia. Y no son solo ellos, sino todos los chicos que forman esta asociación de los Buenaventura. Ayudamos a las personas que nada tienen a tenerlo todo. Una familia. Ayúdanos. Sé parte de la familia Buenaventura. Yo llegué a esta parroquia hace 8 años aproximadamente y tuvimos el deseo de ayudar a la gente, además en el tema pastoral, en un tema directo de ayuda con la comunidad. Y en ese proceso de investigación me llama una monja, amiga mía del norte del Perú, de Sullana, contándome que habían encontrado un muchacho adulto de más de 30 años tirado en la basura del mercado, con retardo mental severo, con parálisis de medio cuerpo y con epilepsia. Y él nos dio el norte de por dónde trabajar. Personas en abandono total, con habilidades diferentes, síndrome de Down, retardo mental, autismo, con enfermedades psiquiátricas, esquizofrenia, psicosis infantil, trastornos de la personalidad, o con alguna enfermedad física que los mantenga postrados en cama o que los limite. Pero siempre el perfil es abandono. Ha cambiado mucho mi vida, muchísimo, porque es muy exigente. Me exige estar permanentemente atento a las necesidades de estos chicos, sobre todo a las emocionales, afectivas, espirituales. El Padre Omar no solamente es la imagen pública del albergue, sino que es un papá para todos nosotros, un padre que te enseña el quehacer diario. Él también cambia pañales, baña a los chicos, hace los desayunos para el colegio, las loncheras, y te enseña día a día de cómo puedes tú hacer un mejor trabajo. Yo creo que es una relación recíproca, de ayuda mutua, ¿no? Ellos nos ayudan a ser mejores personas. Ellos tienen habilidades diferentes porque tienen la habilidad de sacar lo mejor de la gente. Pero además nos enseñan algo tan importante como ser felices con tan poco y con muchos motivos para no serlo. Cuando nos dicen este niño nunca va a hablar y escuchamos una palabra, o no va a caminar y vemos que hace esfuerzos enormes por caminar, eso nos motiva a seguir luchando y a seguir trabajando por ellos. Y la otra es justo el colegio La Alegría en el Señor. Este colegio se preocupa justamente por las personas que han nacido con una discapacidad. Si se dan cuenta, las personas que tienen cierta discapacidad, no todos los colegios están preparados. ¿Por qué? Porque requiere una mayor atención. Si bien ellos tienen todo para poder salir adelante, se requieren más atenciones. Por ejemplo, en la imagen del medio vemos a alguien que le está haciendo justo como que una cierta terapita, unos masajitos en las piernas, porque lo necesitan, ¿no? Esta educación es una educación que cumple, así como la que ustedes están recibiendo, ¿no? En primaria o en secundaria.
De la misma manera, ellos dan esta educación, pero también les dan estas rehabilitaciones que tienen que seguir, estos masajes, estos tratamientos para que puedan mover en cierta forma, en la medida de lo posible, sus piernitas, sus brazos, no sentir dolores, ¿no? Podemos ver ahí en la imagen más arriba, ¿no? Los niños felices ahí corriendo con su silla de ruedas para entrar al colegio, ¿no? Esta es una asociación, un colegio que se fundó por una persona laica que justamente se preocupó por esta parte del país, ¿no? Esta población, estos niños necesitan ayuda y que hoy por hoy incluso de parte del Estado no se preocupan tanto por ellos, ¿no? O sea, falta mucho que la educación se preocupe por las personas con discapacidad, ¿no? Y más adelante contó con la ayuda de las siervas, que justamente estas madres también apoyan, ¿no? Entonces miren este proyecto. Yo sé que a veces las tareas cansan y todo, pero miren estos niños que están felices por recibir una educación de calidad. Eso es lo más bonito, una educación y sobre todo mucho, mucho amor. Muchos de ellos no cuentan con los recursos y hay que recordar que tener una discapacidad involucra dinero, gastos. Y muchos de ellos que ustedes están viendo, por no decir todos, son chicos que pertenecen a familias pobres, familias que no tienen con qué pagar justamente una educación, pero esta asociación se preocupa por esto. Veamos el siguiente video. Soy Fátima, empecé a estudiar en danza. Mi nombre es Joseph. Yo quiero ser dentista. Por ejemplo, mi grupo ya terminó la promoción secundaria. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para la universidad? La discapacidad que en algún momento nos puede haber entristecido y ser una señal de diferencia es ahora algo que nos marca, pero para bien, para destacar, para la búsqueda de la excelencia, ¿no? Que es otra de las cosas que a fuego fue sellado en nuestra alma en este colegio. Ya chicos, bueno, para terminar este tema vamos a terminar justo con estas frasecitas que decía el Papa Francisco cuando vino al Perú. Pero antes de terminar quiero resaltar algo. No sé si ustedes han escuchado, pero normalmente cuando hablamos de Perú, lo primero que se nos viene a la mente son muchas frases negativas, la situación que está pasando de violencia, ¿no? La delincuencia, las injusticias que se están dando, la corrupción y por otro lado, bueno, la comida, ¿no? Entonces, esos son los tópicos de cuando uno piensa en Perú, ¿no? Pero lo que ustedes han visto hoy es que hay personas de bien, que la iglesia, porque lo que hemos visto es iglesia. Cáritas del Perú es justo una asociación, un organismo de la iglesia que se fundó justamente para ayudar a las personas. Asociación de las Bienaventuranzas, justo con el Padre Omar, vemos eso, vemos iglesia. Colegio Alegría en el Señor, vemos iglesia. Entonces, lo que he querido mostrar el día de hoy es eso, que la iglesia del Perú está viva, y no se ha puesto viva ahorita, sino viene desde tiempos, como hemos visto, de 1580. Entonces, esta iglesia está viva ayer, hoy y siempre. Siempre lo va a estar porque justo es con Jesús. Entonces, chicos, para terminar, termino con esta frase. El Papa Francisco nos lo dijo. Chicos, nos dijo, jóvenes, chicos, van a haber veces donde sientas esta frustración de que tus sueños como que se hacen difíciles de realizar, como que las cosas no te salen.
justo en esos momentos donde sientes que tu fe se va apagando, empezó así, comienza a apagarse y apagarse, incluso sientes dolor, nos dice, nos exhorta, no olvides que Jesús está contigo, no lo olvides. Y por favor nos pidan por favor a los santos que intercedan por ustedes, que intercedan ante Dios y pidan su ayuda. A San Martín de Porres, a Santa Rosa de Lima, Santo Toribio Mogrovejo, San Juan Macías, San Francisco Solano, estos santos que podemos decir peruanos, santos hermanos del ayer y también del hoy. Y finalmente él termina diciéndonos esto, que busquemos personas que nos puedan aconsejar, personas que tú te vas a dar cuenta por esa alegría que muestran, pero también por esa paz y sobre todo humildad, para que ellos también nos ayuden y nos guíen, porque necesitamos ayuda, y más aún en un país donde sabemos que la situación no es fácil, y donde muchas veces está el enemigo tratando de tentar y hacer daño. Entonces, chicos, recordemos, nuestro país es una tierra ensantada, nada está perdido, hay gente de bien, gente que está haciendo amor, tenemos a los santos que interceden por nosotros y también está en nosotros tratar de hacer de este país un país mejor y como iglesia transmitir ese amor. Como dijo el Papa, no lo olvides, Jesús está contigo. Y estas obras de bien lo que buscan es eso, recordarnos que Jesús está con nosotros. Díganme ustedes, cuando ven estas obras, ¿no parecen en verdad un milagro? Un milagro que después de tantos años sigan ahí, ayuden a más personas y que la ayuda llegue, esa misericordia de Dios. Entonces, como se dan cuenta, estas obras son de verdad una manifestación de que el amor de Dios existe, que Dios existe y que juntos vamos a lograr llegar al cielo. Y que esa es nuestra misión, ayudar a los demás y finalmente, como dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y amar al prójimo, a nuestro hermano, como a nosotros mismos. Bueno, chicos, la tareita va a ser de que busquen la vida un poquito más, indaguen de esta vida de estos santos peruanos. Y nada, chicos, que tengan una bonita semana. Muchas gracias por su atención, por su tiempo y muchas bendiciones. ¡Chau!